Capítulo 1. El ser humano, su dimensión biológica y social. Como ya bien sabemos, el ser humano es el centro de atención de la salud pública y de la medicina, y probablemente te preguntarás a qué tanto nos referimos cuando hablamos del ser humano. Bien, pues sigamos viendo el video. Comenzaremos con la dimensión biológica. Todo comenzó hace 14.000 millones de años, donde no había nada, ni tiempo ni espacio. Nada de lo que se conoce actualmente existía, y en un momento se produjo la gran explosión, el Big Bang, que liberó toda la energía. El espacio comenzó a expandirse a una velocidad demasiado rápida. Parte de la energía se condensó convirtiéndose en masa, y se crearon todas las partículas fundamentales de nuestro universo. Se crearon por pares, una partícula y su correspondiente antipartícula, que sufren una atracción mortal que hace que se eliminen entre ellas. La materia que sobrevivió formó todo lo que conocemos. A medida que el universo se enfrió, dio lugar a neutrones y protones que formaron los núcleos más sencillos, pero el calor y la energía eran todavía tan intensos que los electrones no podían combinarse con estos núcleos. 380.000 años después del Big Bang, el universo, ya más frío, permitió a los electrones envolver a los pequeños núcleos, dando lugar a los primeros átomos sencillos, hidrógeno, litio y helio, que por la fuerza de la gravedad se agrupaban en nubes hasta que se volvieron tan pesadas que colapsaron y se hizo la luz. Nacieron las primeras estrellas. En ellas se formaban los elementos que conocemos, mientras agotaban su combustible hasta su muerte que esparcía sus frutos por todo el universo. 200.000 millones de años más tarde se formó la Vía Láctea, donde 9.000 millones de años después se formaban unas 7 estrellas al año, entre ellas la que conocemos como el Sol. Entre la materia que lo orbitaba se formó el sistema solar, y una de sus creaciones fue la Tierra, pero aún estaba muy caliente, y tuvo que enfriarse durante 300.000 años antes de que hidrógeno y oxígeno se condensaran sobre ella en un manto oceánico. Posteriormente, bajo las olas surgieron los volcanes hasta formar continentes. En ese caldo primigenio surgió una molécula que podía replicarse y también podía formar moléculas complejas. Se hizo la vida. Microscópica al principio, comenzó a crecer, a trabajar en equipo, evolucionó. De ahí que los biólogos chilenos Varela y Maturana denominaran autopoiesis a la propiedad de la vida de crearse a sí misma. Los seres vivos como sistemas que se producen a sí mismos, de modo indefinido. Todas las moléculas que componen a un ser vivo se forman ahí. Las moléculas que se van produciendo participan en la formación de la misma clase de moléculas, constituyendo un sistema. Con el paso del tiempo, criaturas simples se volvieron complejas, y algunas comenzaban a salir del agua, y con el tiempo comenzaban a caminar erguidos. Nacieron los homínidos. Sus pulgares y cerebro los destacaron de los demás, pero solo uno de ellos quedó vivo. El cerebro del primero de ellos mide solamente la tercera parte que el nuestro. Y todos estos cambios evolutivos, tanto de los homínidos como de las demás especies, fue explicada por Darwin en su obra El origen de las especies, a través de la selección natural. Descubrió que las especies evolucionan con el tiempo, con las condiciones del ecosistema y a partir de un antepasado común, mediante la selección natural, en la cual la naturaleza selecciona a aquellos individuos capaces de sobrevivir y de reproducirse. Cuando la selección natural favorece las características de una especie en el tiempo, puede dar lugar a la generación de una nueva especie con características mejoradas. Posteriormente apareció Jay Gould, biólogo que propuso que los procesos de selección natural pueden darse en distintos niveles, desde los genes, linajes celulares hasta poblaciones, especies y clados. Él también propuso los 3 pilares de la teoría darwiniana, que decía que la selección organísmica es el origen de la diversidad a través de las luchas medidas por el éxito reproductivo, que la eficacia se refiere a que la selección natural de algunas variantes es la fuerza de surgimiento de novedades evolutivas, y que los microcambios evolutivos por la selección natural son capaces de crear la diversidad biológica. En 1966, después de varios intentos, la bióloga Lynn Margulis logró publicar su teoría endosimbiótica, en la que decía que la evolución puede ser producto de la colaboración íntima entre dos especies diferentes y no todo por la competencia o la selección natural. Demostró que las células eucariontes no surgieron de un proceso de mutaciones lineales en que las células procariontes se convirtieron gradualmente en eucariontes, sino que emergieron procesos de fusión que incorporaron múltiples células procariontes. Y aun con todas estas teorías, ¿qué nos ayuda a diferenciarnos entre las demás especies? Hay que decir que aún así es difícil establecer una línea divisoria que separa la biología de los humanos que la de otros seres. Aunque los cambios genéticos sean muy pocos, estos van a dar lugar al surgimiento de una dimensión única de la existencia humana, la dimensión social. Esos cambios nos permiten el desarrollo de nuevas propiedades del lenguaje, mayor capacidad de crear instrumentos y el desarrollo de manifestaciones artísticas. Se ha hablado incluso de que el gen FOXP2 ha contribuido al desarrollo de una mayor potencialidad en el lenguaje en homínidos. Y así, al final, la organización y procesos biológicos humanos son la base de la dimensión social, que es el conjunto de relaciones entre los humanos y la naturaleza. Varios sucesos biológicos dejarán de ser naturales para volverse sociales. La vida tiene la propiedad de modificarse en función de las condiciones en que se encuentra, generando así formas distintas de andar en la vida, correspondiente a diversas condiciones.
En medida que dichas condiciones no son naturales, sino socialmente creadas, serán otras tantas las creaciones sociales. El individuo y la sociedad en la que se desarrolla tienen necesidades que ha de resolver como su alimento, abrigo, protección, comunicación, libertad, etc. Y esas necesidades tendrán que ser cubiertas con satisfactores aportados por la naturaleza y modificados por el trabajo. Relacionarse con la naturaleza y otras personas crea saberes y prácticas que caracterizan a las colectividades y todo esto se denomina cultura. En el periodo paleolítico, las personas comenzaban a elaborar instrumentos de piedra con los que cazaban y pescaban. Posteriormente, en el periodo neolítico, se dio el asentamiento humano, donde se congregaron de 10 a 50 familias en un solo sitio. Se dedicaban a la siembra, domesticación de animales y conservación de algunos alimentos. De esta población destacaron los cazadores, de otros miembros de la comunidad, lo que dio lugar a la primera forma de división social del trabajo. Se establecieron nuevas alianzas entre comunidades, lo que dio paso a la revolución urbana. El número de habitantes se multiplicó y con ello crecieron las necesidades de distribución de alimentos, lo que dio lugar al comercio. El aumento de las riquezas y bienes dio la necesidad de defensa y surgieron los guerreros. La obtención de alimentos mediante cultivo y ganadería propició el sentido de la propiedad privada. Se formaron las castas y clases sociales, expresiones del sometimiento del humano por el humano y que derivó al esclavismo. La dimensión social se caracteriza por las formas cambiantes que adoptan las relaciones entre los individuos y la naturaleza, las formas en que las personas crean culturas tan propias, cambiantes y contradictorias. De estos procesos sociales se desprenden las formas de vida, que dependen de las condiciones de vida y los estilos de vida. Las condiciones incluyen las necesidades y satisfactores creados para cubrirlas, como la alimentación, la vivienda, la educación, el trabajo. Y los estilos de vida se refieren a formas sociales y culturales determinadas de vivir, como las diferencias en la alimentación, los hábitos higiénicos, la realización de deportes, consumo de tabaco, etc. Y todo esto es importante en medicina para comprender dos conceptos bastante importantes, salud y enfermedad. A lo largo del tiempo se ha intentado definir de manera concisa lo que es o no es la enfermedad. Puede tomarse como la presencia de síntomas o signos, pero se sabe bien que hay enfermedades que durante largos periodos no causan síntomas. Es entonces cuando se intenta explicar a la enfermedad como la presencia de alguna lesión, entendiéndose como lesión a toda alteración en la estructura normal, pero de igual manera nos podemos encontrar en condiciones de enfermedad en las que no existe una lesión evidente, pero sí desequilibrios, por lo que se puede concluir que no hay un criterio estrictamente biológico que indique qué cuerpo o mente está enfermo y en qué grado. Lo cierto es que la definición de salud de enfermedad tiene un componente cultural y valorativo, que no es reducible a fenómenos biológicos y varía de una época a otra y de una cultura a otra. Ambas son resultado de la interacción entre ambas dimensiones del individuo, biológica y social, y es por esto que es importante hablar de ellas.